Y vamos a arrancar con una galería de temas. El primero de ellas tiene que ver con nuestra invitada, que en sí misma, en su propia existencia y en su propia definición de identidad y su lucha y su vocación, hablan de un cambio de tiempo. Hoy lo hablábamos con la producción. Qué maravilloso, y me acuerdo de Luana Berkins, a quien amé. Qué maravilloso que Celina pueda existir en su rol, haciendo lo que disfruta, lo que quiere, siendo reconocida por sus pares. Celina Esteban, bienvenida, ¿cómo estás? A ver, no te estoy escuchando ahí. Ahí, a ver. Hola, Luisito. Ahí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo están? Acá andamos, felices de recibirte y queremos empezar a conocer tu historia. ¿Cuándo empezó la vocación por ser enfermera? Bueno, desde muy joven empecé a trabajar en geriátricos y ahí me surgió el amor por la enfermería. Sí. Tengo mi hermana también recibida hace bastante tiempo ya y también fue una inspiración para mí. Comencé a estudiar en la Escuela Cecilia Grierson, terminé en 2017 y después me anoté para rendir concurso en las residencias de Capital Federal. Y digamos, la inclusión fue inmediata, necesitaban vacantes y te sumaste en ese mismo año o tuviste que esperar un poco. A la residencia se llama concurso todos los años y Sí. se compite con todos los que se anotaron por examen. Y ingresaste. Sí, por suerte quedé en uno de los primeros puestos y pude elegir la residencia que quería. Tati, te está escuchando acá Celina. Hola, Tati. Hola Celina, qué lindo tenerte. Ahora, una profesión ya de por sí bastante bastardeada, la enfermería. Sí. Tenemos en este momento una reivindicación de enfermeros y enfermeras que hacen un trabajo y nos cuidan, le ponen el cuerpo de una forma tremenda. Así que ahí un primer punto. Pero otro punto también en donde el recorrido no fue fácil. Costó llegar hasta ahí. Hubo todo un tránsito que hacer, ¿no? Para esta jefa de residencia de enfermería. Muchísimo, sí, muchísimo, muchísima discriminación. No solo en la escuela de enfermería, sino, bueno, en este momento, precisamente. ¿Ahora mismo estás viviendo situaciones de discriminación? Sí, sí, me costó mucho asumir, ya que por parte de las jerarquías de las residencias pareciera molestarle que una persona trans llegue al cargo de jefatura. ¿Cómo te lo manifestaban? Me dijo literalmente, bueno, no voy a decir su nombre, pero quien está a cargo del grupo, que un travesti bajaba el estatus de la residencia. Qué locura, ¿no? Parece, sí, Tati, de cuento que en el 2021 todavía haya algunos o algunas que sigan pensando así. Es un delirio que haya gente que siga pensando así. Lo único que baja el estatus, en realidad lo que les baja la dignidad a los enfermeros y enfermeras que hacen un trabajo enorme es el poco sueldo, las condiciones precarizadas de trabajo, el no valorar el esfuerzo que hacen. Todo el no resto, estar la verdad, es reconocidos decorado. como profesionales también. Ese es un dato, ¿no? La ciudad debe eso hace muchos años. Hace mucho tiempo. Hubo marchas hacia la jefatura de gobierno pidiendo que se los reconozca como personal de salud. Además, tiene que ver con una cuestión de encuadre y de protección, de ART también. Sí, totalmente. Somos los que estamos con el paciente desde que nace hasta sus últimos momentos. Claro. Somos los que más estamos al lado del paciente. ¿Y qué falta para que eso finalmente se materialice? Que nos incluyan en la carrera profesional. Nada más y nada menos. Sí, eso nada más. Es por una cuestión económica también, ¿no? Bueno, otro dato, Tati, que le sumo a lo que está diciendo Celina, es que los infectólogos que tan popularizados están por estos meses, tampoco tienen rango dentro de los hospitales de la ciudad. Un dato que yo desconocía hasta que hablé con uno de ellos, son médicos de planta, pero no tienen un rango propio y no pueden tomar decisiones por ejemplo, contagios cruzados dentro de las áreas del hospital. Una locura, de verdad, Tati. Sí, Celina, me interesa, contabas recién cómo fueron las distintas etapas y discriminación en los distintos pasos del camino, ¿no? Bueno, en principio el apoyo de mi familia básico para todo. Gracias a ellos llegué a donde llegué. Para mí es un antes y después la ley de identidad de género. Sí. En principio en la escuela primaria se me dificultó demasiado el estudio porque era discriminada no solamente por mis compañeros, sino por los profesores también. ¿Llegaste a abandonar los estudios secundarios por este tema? Los secundarios sí. Los primarios no, porque mi mamá me llevaba como sea. Claro, pero en el secundario ya resististe un poco más. ¿Qué es lo más doloroso que recordás de esa etapa de los estudios secundarios? ¿Algún agravio, alguna injuria por tu identidad? Golpes. Directamente. Sí, muchas veces. Muchas veces y falta de respeto de los profesores. Claro.
no tener esa sensibilidad de respetarme, porque les pedía, por favor, nómbrenme de tal manera y no lo cumplían nunca, no Claro, les importaba. porque en ese momento no estaba el documento Claro, tampoco, ¿no? sí, Había sí. un tema con el nombre directamente. Sí, sí, sí. Después de eso, bueno, después de la ley de identidad de género, fui la primera en realizar el cambio de identidad en Claro. el registro de Ituzaingó. Y ahí, bueno, empezó a cambiar todo, porque ahí eso también me empoderó a mí para seguir estudiando. Sí. Y ahí ingresé a la escuela de enfermería. Y ahí Fue- fue todo un poco mejor. Un cambio revolucionario, estamos hablando del año 2012, Celina, ayer sí, nomás, teniendo además en mi círculo más familiar e íntimo a personas trans a las que admiro y quiero muchísimo como luchadoras. Me hablaban de dos situaciones con el nombre registral, ¿no? Sí. El anterior es cuando uno va al médico y cuando, en un caso, una iba simplemente a hacer una compra con la tarjeta de crédito. Sí. Y entender que tenía que bancarse 3 o 4 caras inentendibles por ir a comprar con tu propia documentación, ¿no? Terrible, y eso pasa hoy en día, hasta con el documento. Con el documento nuevo. Sí, pasa hoy en día. De hecho, por eso la población trans no se acerca a los servicios de salud. En mi proyecto, uno de los objetivos que tengo es captar a la población trans para que se acerque al centro de salud, poder hacer todos los controles. Se había hablado el año pasado de realizar hormonización en el centro de salud, espero que este año se pueda cumplir. Eso captaría mucho a la población y van a tener un trato digno, eso lo garantizo. Tati, Ahora, ¿cómo es, Celina, que llegás vos a estudiar enfermería? ¿Cómo te decidís por la carrera de enfermera? ¿Cómo arranca todo esto? Como le comentaba a Luis, desde chica trabajé en geriátricos, tenía compañeras enfermeras, eso me inspiró bastante a estudiar, y también mi hermana. Claro. Cuando empecé a estudiar en las prácticas y todo eso, dije, sí, esto es lo mío. Me encanta, amo mi profesión. ¿cuándo fue la primera vez que otra persona te dijo Celina? Cuando, digamos, abandonó la forma de referirse a vos con el nombre anterior registral y te reconoció desde afuera con tu nombre de tu nueva identidad. Bueno, en principio mi familia, mis amigas desde siempre, desde antes de que esté la ley, pero cuando tuve el documento recién. Ahí Antes no. ¿Viste cómo, Tati, el documento, la identificación, porque la identidad es otra cosa, porque Celina era Celina mucho antes de que el Estado la reconociera, pero la identificación, cómo abre un camino nuevo, ¿no, Tati? Abre un camino y le cierra la boca a un montón de gente, porque mirá, es lo que dice acá, ¿sabes qué? No me podés llamar como se te cante. Es así, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, mi apellido es Esteban. Con Sí. eso jugaba mucho también en la escuela de enfermería. Claro. Profesoras que hoy en día tienen cargos directivos que no se entiende cómo. Sí. Pero jugaba mucho para llevarme a la discriminación en ese sentido, ¿viste? Claro. Pero bueno, eran muy pocos. Sí. La pasé bastante bien en la escuela. Y en las residencias también. Al principio, cuando empecé en el centro de salud, adjudiqué para el centro de salud 7 que pertenece al Santoyani. Bárbaro. Los profesionales, la verdad que los quiero mucho, soy súper aceptada, soy parte del equipo. Pero bueno. Es más, fuiste votada además Sí. por tus propias compañeras, Claro. así que es un golazo. Llegando a tercer año, Sí. en la ordenanza dice que si tenés un promedio de 8 más y si presentas un proyecto, podés postularte para la Bien. jefatura. Así cumplí con todos esos requisitos. Ahora, Y me votaron todas mis compañeras. perdón, Celina, Sí, Tati. hablábamos de qué pasó con compañeros y qué pasó con el personal jerárquico en cuanto a discriminación. ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Cómo es el vínculo con los pacientes? No, con los pacientes perfecto. Jamás sentí ningún rechazo, nada, al contrario. Soy la enfermera de la salita como todas mis compañeras. En el barrio nos conocen todos. Bien, porque ahí es donde está el agradecimiento, ¿no? Sí. En la gente a la que uno está cuidando. Y cómo uno los trata también, porque Claro. eso te devuelve el paciente. Bueno, tal vez estoy haciendo una teoría absolutamente descabellada e inexacta, pero ante el destrato que las personas trans viven por una cuestión cultural de este tipo de sociedad que estamos tratando entre todos de modificar, hay un doble buen trato para quien siempre es destratado, que también es el enfermo. El Sí. enfermo por momentos es un número, ¿no, Celina? Y hay que empezar a ponerle nombre, identidad, saber de sus dolencias más allá de las físicas. Bueno, en enfermería lo hacemos. Ah, bien. Lo hacemos. Sí. Antes era el paciente de la cama que tiene litiasis, ahí así. Claro, el de la 30, ¿quién Sí, cuida el de la totalmente. 21? No, ahora tienen nombre Sí, y sí, apellido. Y Personalizar al paciente es fundamental. Tati, No,
Claudio, perdón. Ah. Ahora, me interesa saber qué pasa con las anécdotas, qué pasa con los pacientes, esto, lo que decíamos recién, el agradecimiento, la salita, pienso en los chicos también. Un familiar, cuando estás cuidando a alguien, estás cuidando lo más preciado que tengo. Debe haber muchas anécdotas ahí. Sí, sí, sí. De hecho, vacuné a muchos chicos que ahora los veo más grandes. Claro. Sí, la gente siempre es la misma del barrio. Viene gente de provincia también, pero la gente siempre es la misma. Doble agradecimiento para las enfermeras y los enfermeros que a la hora de extracción de sangre lo hacen con afecto. Porque viste que hay algunos que te buscan la vena y te vas con un hematoma que te dura Para una eso hay semana. infeccionistas, pero en la guardia del hospital sí, lo hacemos las enfermeras. De Claro. hecho, roté por la No guardia del solo hospital eso. y lo hacemos nosotras. Lo que decía recién Celina, con los chicos, Luis, con los Claro. chicos hay que tener una paciencia aparte. No sabes lo que es llevar una criatura que se empieza a querer ir, que empieza a gritar desde Que llora entra. antes de que O sea, lo vacunes sin monumento saber lo que le vas a hacer. aparte. Ni bien entra ya está llorando. Obvio. ¿Y cómo los calmas ahí? ¿Caramelos, algo tienen a mano? Sí, sí, aparte la madre lo tiene que sujetar de una manera como para que no se lastime con la aguja. Claro. Es todo un tema. Otro capítulo, Tati, que la voy a meter a Celina, que una cosa es la compañera Celina y otra cosa es la jefa Celina. Porque la jefa, como cualquier jefe, en algún momento tiene que marcar autoridad, límites. Mañana me tomo el día. No, mañana no te puedes tomar el día porque todos tus compañeros están abocados a otra tarea. ¿Ahí qué pasa? ¿Cómo es el registro de tus compañeros? Los mismos que te quieren y te... Te comento primero que todavía no asumí. Ah. Me votaron el 23 de abril, pero por tema pandemia las residencias se alargaron. Todavía tengo que estar bajo el cargo, o sea, bajo la jefatura actual. O sea, te imaginarás lo que es. Complicado. ¿Esa persona va a ser trasladada a otra dependencia o se jubila? termina. Ella tiene otro trabajo Claro. en otro Y esa lado. es la persona que hay cierta rispidez hacia vos, Totalmente. porque sos la que la va a reemplazar. Estelarmente. Sí, pero esta persona tiene antecedentes con otros compañeros. Sí, sí, ¿Y qué sí. hacen en el cargo todavía? ¿Quién tiene que disponer eso? ¿Salud de la provincia? Lo que pasa es que es apoyada por la coordinación. La coordinación vino al centro de salud y le dijo a todas mis compañeras, que están todas de testigo, que patologizando mi identidad de género, les dijo que no me voten porque estaba psiquiátrica. Bueno, mirá, Tati, todo lo que ha cambiado, porque lo que cuenta Celina, tal vez 50 años atrás, se consideraba la identidad trans como una condición psiquiátrica. Sí. Esto quedó lejos y fuera de todo manual de salud mental, los RCM. Quedó totalmente fuera. Sin embargo, todavía hay algún retrógrado o retrógrada que los menciona, ¿no? Sí, y un capítulo aparte. Esa persona atiende pacientes también, ¿eh? No nos olvidemos de esto. Porque, Eso es lo más grave, Tati. La depositaria no es únicamente Celina. Esa persona, no sé si es un hombre o una mujer, atiende pacientes, atiende chicos, atiende adolescentes, atiende gente que está en pleno desarrollo y que puede estar viviendo un montón de cosas. Y eso es muy peligroso. Sí, sí, aparte, imagínense que si tratan así a una colega, ¿cómo van a tratar a una mujer trans que se viene a hacer atender, ¿no? Y por eso sabés los temores. Yo quiero mencionar a mi amiga, que es María Eugenia, a la que le mando un besazo enorme. Es una señora ya de 60 años, me va a matar porque dije la edad, obviamente. Pero en su momento había ido a atenderse al hospital de clínicas y había un médico que osaba jugar con el nombre registral anterior, aún después de la ley de identidad de género. Y ella lo aguardó 3 veces y a la tercera, tiene un carácter muy intenso y por eso es mi amiga, le dijo un par de cosas y le dijo: no lo voy a permitir, ni un paso atrás, pero no por mí, por todas las que murieron, por todas las golpeadas, por todas las insultadas que estuvieron antes que yo. Y todas las que vienen atrás. Claro. Eso es importante. Por eso yo denuncié todos estos hechos. Es de egoísta no denunciarlos, porque si uno no los denuncia, ¿qué le espera a la que viene atrás? Claro, lo mismo, el mismo Estas patrón. personas se van a seguir manteniendo en el mismo puesto y le van a seguir haciendo esto a todo el mundo. Bien hecho, bien hecho. ¿Tati? Hay de lo otro también, hay de esos pacientes agradecidos que vienen después con un regalito, que vienen después con un dibujo, que pasan después a saludar. Muchas veces, sí. Sí, sí, eso es un mimo que nos dan. Es muy lindo. ¿Quién te sorprendió más? Digo, ¿un niño o un adulto mayor que cuando le dan el alta te dijo alguna palabra que te emocionó? Sí, pacientes mayores, más que nada, porque nosotros trabajamos interdisciplinarmente con las médicas generalistas. Sí. Y sí, que están, no se saben por ahí cómo colocar la insulina y todo ese
tipo de autocontroles, que uno está muy encima de eso, y sí, son muy agradecidas. Vamos a la vida personal de Celina, apenas lo que obviamente tiene que ver con la cuestión social, que es, sos una mujer casada hoy por hoy. Soy casada, sí. Casada. Después de la ley de identidad de género, o sea, yo obtuve mi DNI y a los 2 años me casé. En 2014 me casé, felizmente casada. Y le mando un beso. ¿Cómo se llama? Leonardo. Leonardo, un abrazo, Leonardo. Tati. Felizmente casada, en plena pandemia, Celina, quiero decirte que es un montón. Sí. Hay que probar la convivencia y la tolerancia en todas las parejas, Somos ¿no? muy compañeros, sí. Bien. ¿Y dónde lo conociste a él? Del barrio. Vivía barrio. a la otra cuadra de mi casa. Ahí nomás. ¿Y cómo empezó digamos, a cortejarte? Él Palabra antigua, cortejar. Él tiene 4 años menos que Señor, yo. Me buscaba señor, desde deje hace de mucho demostrar tiempo, edad. pero ponele, yo tenía 19 y él tenía 15, no daba. No. Así que bueno, cuando estuvo un poquito más crecidito, ahí... Conecta. O sea que fue perseverante el muchacho, Sí. Tati, ¿viste? Pará, me perdí. ¿Cómo es? ¿Él tenía 19 y vos 15? No, yo tenía 19 al y él revés. tenía 15. Está bien, son 4 años, no es el Pero fin ahí del no le mundo daba tampoco, bolilla. no. Claro. Ahí no le daba Pará, bolilla, vos más no de sé grande si vos después. tenías 19 o 29 y ahí te iba a decir, ya era un montón, de 29 a 15 ya era un montón, pero lo otro está bien. No, empezamos a salir cuando él ya tenía 20, ahí sí. Ahí se reencontraron. ¿Qué te enamoró de él a esa altura de tu vida y de su vida? Él, su persona. Su persona. Muy buena persona, sí. Y es muy buen compañero también. Creo que ser compañeros a todos nos puso a pruebas. Digo, esto se trata la vida, el afecto, el amor y los vínculos, ¿no? La pandemia nos atravesó a todos y a todas desde el mismo lugar. Bueno, en tiempos de aislamiento el año pasado, bueno, ¿cómo convivís en ese marco? Que es distinto a que los dos vayan a trabajar, por ejemplo. Sí. Ahora él está sin trabajo, se ocupa de todo de la casa. Bien. Yo me levanto a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Él es mi despertador, Sí. me levanta con el mate, me recibe también con la comida, Claro. se ocupa de todo. Ahora, Es un para trabajo 4 de la también. mañana, Tati califica ya como un sacrificio. Hay que levantarse con la pareja a las 4 de la mañana. No, es un santo, qué sacrificio, hay que hacerle un monumento, o sea, nuestro homenaje en este momento a ese hombre. Ahora, quiero saber también qué le pasa a él cuando vos vivís alguna situación de discriminación, cuando alguien te maltrata, porque es muy doloroso para cualquiera que la persona que ama atraviese esas cosas. Es doloroso no solo para él, sino para mis padres, que están grandes, ni para toda mi familia. Eso es un tema también, porque en toda mi vida donde he sufrido discriminación, ellos también la sufren. Claro. Somos 7, Sí. 7 hermanos. Un montonazo. Imagínate que ellos también sufrieron discriminación. ¿Quién te bancaba más de los 7? Viste que siempre mujeres. Las mujeres ponían Tengo el cuerpo. 3 iban. hermanos y 3 hermanas. Sí. Mis hermanas mujeres de fierro siempre. Siempre. Lorena, Paula y Gaby. ¿Alguna de ellas fue la que dijo, la que te animó? Digo, en los primeros momentos donde hay todo un proceso que es largo, que tiene que ver con el afuera y con el adentro. Digo, la primera pilchita que te probaste seguramente fue de una de tus hermanas. De la más chica, es la única que me entraba. Pero todas. Sí. Todas. Acompañaron. Sí, las tres. Mis hermanos también, Sí. pero ellas más, siendo mujeres. Mucho y mi más. mamá, sí. Tati, ¿En qué momento, Celina, arranca ese recorrido tuyo? ¿Cuándo empezás a sentir que iba por otro lado, que te conectabas más con lo femenino? Desde que tengo uso de razón, nunca hizo falta decirle mamá, papá, me siento así. Nada, fue natural, creo que los padres se dan cuenta siempre de todo. Lo que sí, en primer grado, la maestra me mandó a psicólogo, estuve de los 6 a los 11 años en psicólogo, como si eso haría que yo cambie en algo. Pero bueno, lo que me sirvió es a defenderme, a aceptarme a mí misma y a no tener miedo. y a tener recursos, creo que la A mí me terapia parece sirve ahí para que hay todos, un ¿no? punto, perdón, Sí, Luis, ahí me parece que hay un punto importante en un aprendizaje que todos hicimos en los últimos años y del que todavía nos falta por recorrer, que es el lugar que tenemos que ocupar las familias, los padres, los hermanos, en acompañar a los chicos que tal vez muy chiquititos empiezan a preguntar, a decir que se sienten diferentes, que no están cómodos con algo. Tenemos que poder escuchar y acompañar a nuestros seres queridos en eso, incluso desde, como decía recién Celina, desde siempre, ella siempre lo supo. Totalmente. Sí. ¿Qué pasó con tu papá? Tu mamá acompañó de fierro, pero generalmente los varones, pero no por maldad, sino por crianza,
tardan un poco más en aceptar esta realidad. ¿En el caso de tu viejo fue así o no? Los dos lo mismo, me aceptaron desde siempre. Sí, de una. Porque siempre. también no es, tuviste justamente un entorno amoroso, una familia que te acompañó. Hay muchas chicas trans que lamentablemente No lo tienen que tienen. convivir con que a los 13 años las expulsan de la casa. Sí, sí, totalmente. Bueno, es un lindo mensaje también decirles que hay redes de contención Sí. para ellas que se pueden comunicar con la LGTB. Y también tenemos muchas herramientas en realidad para los lugares donde nos discriminen, el INADI, la Defensoría, son todos los organismos que yo realicé la denuncia y que nos acompañan mucho. Hace muy poquito fue, y le digo también a Tati y al público, 2 años o 3, la primera marcha contra los travesticidios. Y de verdad fue en Plaza de Mayo, obviamente estaba Norita Cortiñas, que no te falta nunca, y me pareció muy sorprendente, además de encontrarme con compañeras muy militantes y muy copadas como Susi Shock, empezar a ver las que se acercan a una marcha por primera vez, entendiendo que la plaza les corresponde y les pertenece. Con timidez, tal vez. Pero eso es también lo que pasa cuando las chicas o chicos trans se tienen que acercar a alguien que los defienda, ¿no? Al principio hay pudor, dirán, ¿me atenderán a mí? Sí. Y de hecho, dicho sea de paso, también no es algo muy visible, como los femicidios. Claro. No es algo tan visible. Aprovechamos para reclamar por el hallazgo de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? No puede ser que una persona desaparezca en democracia y que se invisibilice, además muy sutilmente, justamente, creo yo, hay un prejuicio por su identidad de género, ¿no? Sí, Perdón, sí. que te interrumpí. No, totalmente lo que decís. Pasamos invisibles por nuestra identidad de género. Claro. Tati. Sí, es tristísimo lo que estamos hablando, es tristísimo tener que reclamar dónde está Tehuel, es tristísimo que siga pasando, Celina, porque avanzamos en un montón de cosas, pero también me preguntaba qué pasaba antes de que iniciaras el camino de enfermería, en la búsqueda de otros trabajos, porque eso habrá sucedido también. Mira, lo que busqué fue en geriátrico y conseguí, por suerte. Y estuve mucho tiempo ahí, después cambié de lugar también, ¿no? Claro. Pero siempre en geriátricos trabajé, así que en otro rubro no. Ahí no la pasaste mal, ahí no hubo problema, bien. No. Bueno, ahora en el Santoyani, asumiendo la jefatura próximamente, depende de ciudad el Santoyani, ¿no? Sí. Vamos a pedir al señor Fernán Quirós que acelere los trámites, porque me parece que también es muy incómodo para la persona saliente, ¿no? Vivir o convivir con una instancia de salida todavía no concretada, y también para la propia Celina, seas vos o cualquier otra persona, estar expectante de un cargo que tenés que asumir. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Celina estuvo con nosotros contándonos esta historia. Creo que en el cielo debe estar Luana Berkins levantando una copa de champán diciendo, esta es la Argentina que yo quería y se está dando. Vamos por ahí. Y vamos a arrancar con una galería de temas. El primero de ellas tiene que ver con nuestra invitada, que en sí misma, en su propia existencia y en su propia definición de identidad y su lucha y su vocación, hablan de un cambio de tiempo. Hoy lo hablábamos con la producción. Qué maravilloso, y me acuerdo de Luana Berkins, a quien amé, qué maravilloso que Celina pueda existir en su rol, haciendo lo que disfruta, lo que quiere, siendo reconocida por sus pares. Celina Esteban, bienvenida, ¿cómo estás? A ver, no te estoy escuchando ahí. Ahí, a ver. Hola, el besito. Ahora sí. ¿Cómo están? Acá andamos, felices de recibirte y queremos empezar a conocer tu historia. ¿Cuándo empezó la vocación por ser enfermera? Bueno, desde muy joven empecé a trabajar en geriátricos y ahí me surgió el amor por la enfermería. Sí. Tengo mi hermana también recibida hace bastante tiempo ya y también fue una inspiración para mí. Comencé a estudiar en la Escuela Cecilia Grierson, terminé en 2017 y después me anoté para rendir concurso en las residencias de Capital Federal. Y digamos, la inclusión fue inmediata, necesitaban vacantes y te sumaste en ese mismo año o tuviste que esperar un poco. A la residencia se llama concurso todos los años y sí. se compite con todos los que se anotaron por examen. ¿Y ingresaste? Sí, por suerte quedé en uno de los primeros puestos y pude elegir la residencia que quería. Tati, te está escuchando acá Celina. Hola, Tati. Hola Celina, qué lindo tenerte. Ahora, una profesión ya de por sí bastante bastardeada, la enfermería. Sí.
tenemos en este momento una reivindicación de enfermeros y enfermeras que hacen un trabajo y nos cuidan, le ponen el cuerpo de una forma tremenda. Así que ahí un primer punto. Pero otro punto también en donde el recorrido no fue fácil. Costó llegar hasta ahí. Hubo todo un tránsito que hacer, ¿no? Para esta jefa de residencia de enfermería. Muchísimo, sí, muchísima discriminación. No solo en la escuela de enfermería, sino, bueno, en este momento, precisamente. ¿Ahora mismo estás viviendo situaciones de discriminación? Sí, me costó mucho asumir, ya que por parte de las jerarquías de las residencias pareciera molestarle que una persona trans llegue al cargo de jefatura. ¿Cómo te lo manifestaban? Me dijo literalmente, bueno, no voy a decir su nombre, pero quien está a cargo del grupo, que un travesti bajaba el estatus de la residencia. Qué locura, ¿no? Parece, sí, Tati, de cuento que en el 2021 todavía haya algunos o algunas que sigan pensando así. Es un delirio que haya gente que siga pensando así. Lo único que baja el estatus, en realidad lo que les baja la dignidad a los enfermeros y enfermeras que hacen un trabajo enorme es el poco sueldo, las condiciones precarizadas de trabajo, el no valorar el esfuerzo que hacen. Todo el resto, la verdad, es decorado. Como profesionales también. Ese es un dato, ¿no? La ciudad debe eso hace muchos años. Hace mucho tiempo. Hubo marchas hacia la jefatura de gobierno pidiendo que se los reconozca como personal de salud. Además, tiene que ver con una cuestión de encuadre y de protección, de ART también. Sí, totalmente. Somos los que estamos con el paciente desde que nace hasta sus últimos momentos. Claro. Somos los que más estamos al lado del paciente. ¿Y qué falta para que eso finalmente se materialice? Que nos incluyan en la carrera profesional. Nada más y nada menos. Sí, eso nada más. Es por una cuestión económica también, ¿no? Bueno, otro dato, Tati, que le sumo a lo que está diciendo Celina, es que los infectólogos que tan popularizados están por estos meses, tampoco tienen rango dentro de los hospitales de la ciudad. Un dato que yo desconocía hasta que hablé con uno de ellos, son médicos de planta, pero no tienen un rango propio y no pueden tomar decisiones por ejemplo, contagios cruzados dentro de las áreas del hospital. Una locura, de verdad, Tati. Sí, Celina, me interesa, contabas recién cómo fueron las distintas etapas y discriminación en los distintos pasos del camino, ¿no? Bueno, en principio el apoyo de mi familia básico para todo. Gracias a ellos llegué a donde llegué. Para mí es un antes y después la ley de identidad de género. Sí. En principio en la escuela primaria se me dificultó demasiado el estudio porque era discriminada no solamente por mis compañeros, sino por los profesores también. ¿Llegaste a abandonar los estudios secundarios por este tema? Los secundarios sí. Los primarios no, porque mi mamá me llevaba como sea. Claro, pero en el secundario ya resististe un poco más. ¿Qué es lo más doloroso que recordás de esa etapa de los estudios secundarios? ¿Algún agravio, alguna injuria por tu identidad? Golpes. Directamente. Sí, muchas veces. Muchas veces y falta de respeto de los profesores. Claro. No tener esa sensibilidad de respetarme, porque les pedía, por favor, nómbrenme de tal manera y no lo cumplían nunca, claro, no les importaba. Porque en ese momento no estaba el documento tampoco, ¿no? Había un tema con el nombre directamente. Sí. Después de eso, bueno, después de la ley de identidad de género, fui la primera en realizar el cambio de identidad en el registro de Ituzaingó. Y ahí, bueno, empezó a cambiar todo, porque ahí eso también me empoderó a mí para seguir estudiando. Sí. Y ahí ingresé a la escuela de enfermería. Y ahí fue todo un poco mejor. Un cambio revolucionario, estamos hablando del año 2012, Celina, ayer nomás. Teniendo además en mi círculo más familiar e íntimo a personas trans a las que admiro y quiero muchísimo como luchadoras. Me hablaban de dos situaciones con el nombre registral, ¿no? Sí. El anterior es cuando uno va al médico y cuando, en un caso, una iba simplemente a hacer una compra con la tarjeta de crédito. Sí. Y entender que tenía que bancarse 3 o 4 caras inentendibles por ir a comprar con tu propia documentación, ¿no? Terrible, y eso pasa hoy en día, hasta con el documento. Con el documento nuevo. Sí, pasa hoy en día. De hecho, por eso la población trans no se acerca a los servicios de salud. En mi proyecto, uno de los objetivos que tengo es captar a la población trans para que se acerque al centro de salud, poder hacer todos los controles. Se había hablado el año pasado de realizar armonización en el centro de salud, espero que este año se pueda cumplir. Eso captaría mucho a la población y van a tener un trato digno, eso lo garantizo. Tati. Ahora, ¿cómo es
Celina, que llegás vos a estudiar enfermería. ¿Cómo te decidís por la carrera de enfermera? ¿Cómo arranca todo esto? Como le comentaba a Luis, desde chica trabajé en geriátricos, tenía compañeras enfermeras, eso me inspiró bastante a estudiar, y también mi hermana. Claro. Cuando empecé a estudiar en las prácticas y todo eso, dije, sí, esto es lo mío. Me encanta, amo mi profesión. ¿Cuándo fue la primera vez que otra persona te dijo Celina? Cuando, digamos, abandonó la forma de referirse a vos con el nombre anterior registral y te reconoció desde afuera con tu nombre de tu nueva identidad. Bueno, en principio mi familia, mis amigas desde siempre, desde antes de que esté la ley, pero cuando tuve el documento recién. Ahí Antes no. ¿Viste cómo, Tati, el documento, la identificación, porque la identidad es otra cosa, porque Celina era Celina mucho antes de que el Estado la reconociera, pero la identificación, cómo abre un camino nuevo, ¿no, Tati? Abre un camino y le cierra la boca a un montón de gente, porque mirá, es lo que dice acá, ¿sabes qué? No me podés llamar como se te cante. Es así, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, mi apellido es Esteban. Con Sí. eso jugaba mucho también en la escuela de enfermería. Claro. Profesoras que hoy en día tienen cargos directivos que no se entiende cómo. Sí. Pero jugaba mucho para llevarme a la discriminación en ese sentido, ¿viste? Claro. Pero bueno, eran muy pocos. Sí. La pasé bastante bien en la escuela y en las residencias también. Al principio, cuando empecé en el centro de salud, adjudiqué para el centro de salud 7 que pertenece al Santoyani. Bárbaro. Los profesionales, la verdad que los quiero mucho, soy súper aceptada, soy parte del equipo. Pero bueno, Es más, fuiste votada además Sí. por tus propias compañeras, Claro. así que es un golazo. Llegando a tercer año, Sí. en la ordenanza dice que si tenés un promedio de 8 más y si presentas un proyecto, podés postularte para la Bien. jefatura. Así cumplí con todos esos requisitos Ahora, y me votaron todas mis compañeras. perdón, Celina, Sí, Tati. hablábamos de qué pasó con compañeros y qué pasó con el personal jerárquico en cuanto a discriminación. ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Cómo es el vínculo con los pacientes? No, con los pacientes perfecto. Jamás sentí ningún rechazo, nada, al contrario. Soy la enfermera de la salita como todas mis compañeras. En el barrio nos conocen todos. Bien, porque ahí es donde está el agradecimiento, ¿no? Sí. En la gente a la que uno está cuidando. Y cómo uno los trata también, porque Claro. eso te devuelve el paciente. Bueno, tal vez estoy haciendo una teoría absolutamente descabellada e inexacta, pero ante el destrato que las personas trans viven por una cuestión cultural de este tipo de sociedad que estamos tratando entre todos de modificar, hay un doble buen trato para quien siempre es destratado, que también es el enfermo. El Sí. enfermo por momentos es un número, ¿no, Celina? Y hay que empezar a ponerle nombre, identidad, saber de sus dolencias más allá de las físicas. Bueno, en enfermería lo hacemos. Ah, bien. Lo hacemos. Sí. Antes era el paciente de la cama que tiene litiasis, ahí así. Claro, el de la 30, ¿quién Sí, cuida el de la totalmente. 21? No, ahora tienen nombre Sí, y sí, apellido. Y Personalizar al paciente es fundamental. Tati, No, estábamos tratando de resolver un temita de audio, perdón. Ah. Ahora, me interesa saber qué pasa con las anécdotas, qué pasa con los pacientes, esto, lo que decíamos recién, el agradecimiento, la salita, pienso en los chicos también. Un familiar, cuando estás cuidando a alguien, estás cuidando lo más preciado que tengo. Debe haber muchas anécdotas ahí. Sí. De hecho, vacuné a muchos chicos que ahora los veo más grandes. Claro. Sí, la gente siempre es la misma del barrio. Viene gente de provincia también, pero la gente siempre es la misma. doble agradecimiento para las enfermeras y los enfermeros que a la hora de extracción de sangre lo hacen con afecto. Porque viste que hay algunos sí. que te buscan la vena y te vas con un hematoma que te dura Para una eso hay semana. infeccionistas, pero en la guardia del hospital sí, lo hacemos las enfermeras. De Claro. hecho, roté por la No guardia del solo hospital eso. y lo hacemos nosotras. Lo que decía recién Celina, con los chicos, Luis, con los Claro. chicos hay que tener una paciencia aparte. No sabes lo que es llevar una criatura que se empieza a querer ir, que empieza a gritar desde Que que llora entra, antes de que lo vacunes sin con saber lo que le vas a hacer. respeto Ni bien entra ya está llorando. aparte. ¿Y cómo los calmas ahí? ¿Caramelos, algo tienen a mano? Sí, aparte la madre lo tiene que sujetar de una manera como para que no se lastime con la aguja. Claro. Es todo un tema. Otro capítulo, Tati, que la voy a meter a Celina, que una cosa es la compañera Celina y otra cosa es la jefa Celina. Porque la jefa, como cualquier jefe, en algún momento tiene que marcar autoridad, límites. Mañana me tomo el día. No, mañana no te puedes tomar el día porque todos tus compañeros están abocados a otra tarea. ¿Ahí qué pasa?
¿Cómo es el registro de tus compañeros? Los mismos que te quieren y te... Te comento primero que todavía no asumí. Ah. Me votaron el 23 de abril, pero por tema pandemia las residencias se alargaron. Todavía tengo que estar bajo el cargo, o sea, bajo la jefatura actual. O sea, te imaginarás lo que es. Complicado. ¿Esa persona va a ser trasladada a otra dependencia o se jubila? Termina. Ella tiene otro trabajo Claro. en otro Y esa lado. es la persona que hay cierta rispidez hacia vos. Totalmente. Porque sos la que la va a reemplazar. Estelarmente. Sí, pero esta persona tiene antecedentes con otros compañeros. ¿Y qué hacen en el cargo todavía? ¿Quién tiene que disponer eso? ¿Salud de la provincia? Lo que pasa es que es apoyada por la coordinación. La coordinación vino al centro de salud y le dijo a todas mis compañeras, que están todas de testigo, que patologizando mi identidad de género, les dijo que no me voten porque estaba psiquiátrica. Bueno, mirá, Tati, todo lo que ha cambiado, porque lo que cuenta Celina, tal vez 50 años atrás, se consideraba la identidad trans como una condición psiquiátrica. Sí. Esto quedó lejos y fuera de todo manual de salud mental, los RCM. Quedó totalmente fuera. Sin embargo, todavía hay algún retrógrado o retrógrada que los menciona, ¿no? Sí, y un capítulo aparte. Esa persona atiende pacientes también, ¿eh? No nos olvidemos de esto. Porque eso es lo más grave, Tati. La depositaria no es únicamente Celina. Esa persona, no sé si es un hombre o una mujer, atiende pacientes, atiende chicos, atiende adolescentes, atiende gente que está en pleno desarrollo y que puede estar viviendo un montón de cosas. Y eso es muy peligroso. Sí, aparte, imagínense que si tratan así a una colega, ¿cómo van a tratar a una mujer trans que se viene a hacer atender, ¿no? Y por eso sabés los temores. Yo quiero mencionar a mi amiga, que es María Eugenia, a la que le mando un besazo enorme. Es una señora ya de 60 años, me va a matar porque dije la edad, obviamente. Pero en su momento había ido a atenderse al hospital de clínicas y había un médico que osaba jugar con el nombre registral anterior, aún después de la ley de identidad de género. Y ella lo aguardó 3 veces y a la tercera, tiene un carácter muy intenso y por eso es mi amiga, le dijo un par de cosas y le dijo: no lo voy a permitir, ni un paso atrás, pero no por mí, por todas las que murieron, por todas las golpeadas, por todas las insultadas que estuvieron antes que yo. Y todas las que vienen atrás. Claro. Eso es importante. Por eso yo denuncié todos estos hechos. Es de egoísta no denunciarlos, porque si uno no los denuncia, ¿qué le espera a la que viene atrás? Claro, lo mismo, el mismo Estas patrón. personas se van a seguir manteniendo en el mismo puesto y le van a seguir haciendo esto a todo el mundo. Bien hecho, bien hecho. ¿Tati? Hay de lo otro también, hay de esos pacientes agradecidos que vienen después con un regalito, que vienen después con un dibujo, que pasan después a saludar. Muchas veces, sí. Sí, eso es un mimo que nos dan. Es muy lindo. ¿Quién te sorprendió más? Digo, ¿un niño o un adulto mayor que cuando le dan el alta te dijo alguna palabra que te emocionó? Sí, pacientes mayores, más que nada, porque nosotros trabajamos interdisciplinarmente con las médicas generalistas. Sí. Y sí, que están, no se saben por ahí cómo colocar la insulina y todo ese tipo de autocontroles, que uno está muy encima de eso, y sí, son muy agradecidas. Vamos a la vida personal de Celina, apenas lo que obviamente tiene que ver con la cuestión social, que es, sos una mujer casada hoy por hoy. Soy casada, sí. Casada. Después de la ley de identidad de género, o sea, yo obtuve mi DNI y a los 2 años me casé. En 2014 me casé, felizmente casada. Y le mando un beso. ¿Cómo se llama? Leonardo. Leonardo, un abrazo, Leonardo. ¿Tati? Felizmente casada, en plena pandemia, Celina, quiero decirte que es un montón. Sí. Hay que probar la convivencia y la tolerancia en todas las parejas, Somos ¿no? muy compañeros, sí. Bien. ¿Y dónde lo conociste a él? Del barrio. Vivía a la otra cuadra de mi casa. Ahí nomás. ¿Y cómo empezó digamos, a cortejarte? Palabra antigua, cortejar. Él tiene 4 años menos que yo. Me buscaba desde hace mucho tiempo, pero ponele, yo tenía 19 y él tenía 15, no daba. No. Así que bueno, cuando estuvo un poquito más crecidito, ahí... Conecta. O sea que fue perseverante el muchacho, sí. Tati, ¿viste? Pará, me perdí. ¿Cómo es? ¿Él tenía 19 y vos 15? No, yo tenía 19 y él tenía 15. Está bien, son 4 años, no es el Pero fin ahí del no mundo le daba tampoco, bolilla. No. Ahí no le daba bolilla, más de grande si después. Vos tenías 19 o 29 y ahí te iba a decir, ya era un montón, de 29 a 15 ya era un montón, pero lo otro está bien. No, empezamos a salir cuando él ya tenía 20, ahí sí. Ahí se reencontraron. ¿Qué te enamoró de él a esa altura de tu vida y de su vida? Él, su persona. Muy buena persona, sí. Bien.
Y es muy buen compañero también. Creo que ser compañeros a todos nos puso a pruebas. Digo, esto se trata la vida, el afecto, el amor y los vínculos, ¿no? La pandemia nos atravesó a todos y a todas desde el mismo lugar. Bueno, en tiempos de aislamiento el año pasado, bueno, ¿cómo convivís en ese marco? Que es distinto a que los dos vayan a trabajar, por ejemplo. Sí, ahora él está sin trabajo, se ocupa de todo de la casa. Bien. Yo me levanto a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Él es mi despertador, Sí. me levanta con el mate, me recibe también con la comida, Claro. se ocupa de todo. Ahora, Es un para trabajo 4 de la también. mañana, Tati califica ya como un sacrificio. Hay que levantarse con la pareja a las 4 de la mañana. No, es un santo, qué sacrificio, hay que hacerle un monumento, o sea, nuestro homenaje en este momento a ese hombre. Ahora, quiero saber también qué le pasa a él cuando vos vivís alguna situación de discriminación, cuando alguien te maltrata, porque es muy doloroso para cualquiera que la persona que ama atraviese esas cosas. Es doloroso no solo para él, sino para mis padres, que están grandes, ni para toda mi familia. Eso es un tema también, porque en toda mi vida donde he sufrido discriminación, ellos también la sufren. Claro. Somos 7, soy Sí. 7 hermanos. Un montonazo. Imagínate que ellos también sufrieron discriminación. ¿Quién te bancaba más de los 7? Viste que Las siempre hay mujeres. Las mujeres ponían Tengo el cuerpo. 3 iban. hermanos y 3 hermanas. Sí. Mis hermanas mujeres de fierro siempre. Siempre. Lorena, Paula y Gaby. ¿Alguna de ellas fue la que dijo, la que te animó? Digo, en los primeros momentos donde hay todo un proceso que es largo, que tiene que ver con el afuera y con el adentro. Digo, la primera pilchita que te probaste seguramente fue de una de tus hermanas. De la más chica, es la única que me entraba. Pero todas. Sí. Todas. Acompañaron. Sí, las tres. Mis hermanos también, Sí. pero ellas más, siendo mujeres. Mucho Y mi más. mamá, sí. Tati, ¿En qué momento, Celina, arranca ese recorrido tuyo? ¿Cuándo empezás a sentir que iba por otro lado, que te conectabas más con lo femenino? Desde que tengo uso de razón, nunca hizo falta decirle mamá, papá, me siento así. Nada, fue natural, creo que los padres se dan cuenta siempre de todo. Lo que sí, en primer grado, la maestra me mandó a psicólogo, estuve de los 6 a los 11 años en psicólogo, como si eso haría que yo cambie en algo. Pero bueno, lo que me sirvió es a defenderme, a aceptarme a mí misma y a no tener miedo. y a tener recursos, creo que la A mí terapia me parece sirve ahí para que hay todos, un ¿no? punto, Sí, perdón, Luis, ahí me parece que hay un punto importante en un aprendizaje que todos hicimos en los últimos años y del que todavía nos falta por recorrer, que es el lugar que tenemos que ocupar las familias, los padres, los hermanos, en acompañar a los chicos que tal vez muy chiquititos empiezan a preguntar, a decir que se sienten diferentes, que no están cómodos con algo. Tenemos que poder escuchar y acompañar a nuestros seres queridos en eso, incluso desde, como decía recién Celina, desde siempre, ella siempre lo supo. Totalmente. Sí, sí. ¿qué pasó con tu papá? Tu mamá acompañó de fierro, pero generalmente los varones, pero no por maldad, sino por crianza, tardan un poco más en aceptar esta realidad. ¿En el caso de tu viejo fue así o no? Los dos lo mismo, me Ah. aceptaron desde siempre. Sí, De sí, una. Porque siempre. también no es, tuviste justamente un entorno amoroso, una familia que te acompañó. Hay muchas chicas trans que lamentablemente No lo tienen que tienen. convivir con que a los 13 años las expulsan de la casa. Sí, totalmente. Bueno, es un lindo mensaje también decirles que hay redes de contención Sí, para ellas que se pueden comunicar con la LGTB. Y también tenemos muchas herramientas en realidad para los lugares donde nos discriminen, el INADI, la Defensoría, son todos los organismos que yo realicé la denuncia y que nos acompañan mucho. hace muy poquito fue, y le digo también a Tati y al público, 2 años o 3, la primera marcha contra los travesticidios. Y de verdad fue en Plaza de Mayo, obviamente estaba Norita Cortiñas, que no te falta nunca, y me pareció muy sorprendente, además de encontrarme con compañeras muy militantes y muy copadas como Susi Shock, empezar a ver las que se acercan a una marcha por primera vez, entendiendo que la plaza les corresponde y les pertenece. Con timidez, tal vez. Pero eso es también lo que pasa cuando las chicas o chicos trans se tienen que acercar a alguien que los defienda, ¿no? Al principio hay pudor, dirán, ¿me atenderán a mí? Sí. Y de hecho, dicho sea de paso, también no es algo muy visible como los femicidios. Claro. No es algo tan visible.
Aprovechamos mueren. para reclamar por el hallazgo de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? No puede ser que una persona desaparezca en democracia y que se invisibilice, además muy sutilmente, justamente, creo yo, Por su hay un identidad. prejuicio por su identidad Claro, de totalmente. género, ¿no? Sí, Perdón, sí. que te interrumpí. No, no, totalmente lo que decís. Pasamos invisibles por nuestra identidad de género. Claro. Tati, Sí, es tristísimo lo que estamos hablando, es tristísimo tener que reclamar dónde está Tehuel, es tristísimo que siga pasando, Celina, porque Sí. avanzamos en un montón de cosas, pero también me preguntaba qué pasaba antes de que iniciaras el camino de enfermería, en la búsqueda de otros trabajos, porque eso habrá sucedido también. Mira, lo que busqué fue en geriátrico y conseguí, por suerte. Y estuve mucho tiempo ahí, después cambié de lugar también, ¿no? Claro. Pero siempre en geriátricos trabajé, así que en otro rubro no. Ahí no la pasaste mal, ahí no, No, hubo problema, bien. No. bueno, ahora en el Santoyani, asumiendo la jefatura próximamente, depende de ciudad el Santoyani, ¿no? Sí. Vamos a pedir al señor Fernán Quirós que acelere los trámites porque me parece que también es muy incómodo para la persona saliente, ¿no? Vivir o convivir con una instancia de salida todavía no concretada y también para la propia Celina, seas vos o cualquier otra persona, estar expectante de un cargo que tenés que asumir. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Celina estuvo con nosotros contándonos esta historia. Creo que en el cielo debe estar Luana Berkins levantando una copa de champán diciendo, esta es la Argentina que yo quería y se está dando. Vamos por ahí.